¿A qué se debe que los salarios en México se sigan deteriorando en sentido opuesto al discurso oficial optimista de creación de empleos? Bueno, la política salarial es parte de un modelo en nuestro país desde hace ya alrededor de 30 años, en el sentido de que es el gobierno diseñó un modelo tratando de, digamos, priorizar la exportación y generar un atractivo para la inversión a partir de salarios bajos, ¿no? El punto, según ellos, era favorecer otros valores en la economía y finalmente sacrificar el salario porque ellos consideraban que era lo mejor, digamos. Eso es totalmente contradictorio de lo que había venido sucediendo en el pasado. Entonces, si ustedes notan, hay una, digamos, caída constante de los salarios durante todo este periodo. Sin embargo, ya en el año actual, nunca habíamos sufrido un diferencial tan brutal entre inflación y incremento salarial. Simplemente señalar que el 6.77% de inflación va a contrastar con los incrementos que se están dando a los salarios mínimos, 3.9, digamos, al salario, independientemente de otros tipos de, digamos, de incrementos que se han generado también en este modelo. Pero si nosotros lo contrastamos también con las revisiones contractuales en este año, uno que sirve de referente, que es muy importante, es el de la UNAM, 1 de noviembre del año pasado, digamos, se dio el 3.4% para la UNAM, y eso obviamente pues genera una situación pues muy grave, porque se está dando de porcentaje la mitad de la inflación. ¿Qué significa que se dé la mitad? Pues que la población va a sufrir una pérdida en su calidad de vida, y por otro lado que vamos a abatir más el mercado interno, y esta digamos, situación pues va dañando la economía y va generando pues mayor desigualdad y mayor pobreza en el país. Arturo, ¿a qué se debe que el año pasado fue el de mayor ahorro en las Afores? Bueno, las Afores, como bien sabemos, es un instrumento financiero que se diseñó copiando al modelo chileno, y ellos van, digamos, reteniendo, ¿no? los ahorros, en realidad todo digamos, el porcentaje que van los trabajadores cubriendo por su régimen pensionario, y especulando. La mitad de sus recursos se lo prestan al Estado, la otra mitad la van prestando en el mercado privado, y obtuvieron, pues van especulando. Entonces hay un contraste, porque la especulación digamos, va creciendo, y en esa medida las Afores ganan. Ellos tienen una lógica totalmente distinta de la que tiene la población, que está dejando sus recursos en las propias Afores. Entonces ellos han ido, digamos, modificando su porcentaje de ganancia, y pues, obviamente eso no va generando los beneficios adecuados a la gente. Entonces, digamos, ha sido un año pues de mucha inflación. El año pasado, digamos, ha sido unos años ha tenido la inflación más alta en alrededor de 17 años, ¿no? Eso es una cosa impresionante. Son 3 sexenios, ¿no?, en el que nunca había habido tanta inflación. Por esa razón, ahí mientras más digamos, inflación existe, pues más ganan ellos, ¿no? Arturo, tenemos pocos días, pues, para que se vence el plazo constitucional para legislar y establecer las normas complementarias a la reforma laboral. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Hay avances en torno a ello? Pues lo que se sabe es que efectivamente el 10 de diciembre dos senadores, ¿no?, uno de la CTM y uno de la CROC, presentaron una iniciativa de ley reglamentaria en el Senado, y a medida en que se ha ido identificando esta iniciativa, se encuentra que hay pues
un nuevo modelo laboral, en primer lugar, que nada tiene que ver con la reforma constitucional que se suponía iban a reglamentar, ¿no? Que fue precisamente del 24 de febrero del año pasado, y que plantean una serie de puntos que ha generado un escándalo ahorita en el mundo del trabajo. En primer lugar, se plantea un outsourcing totalmente libre, esto es un derecho a los empresarios a suprimir sus obligaciones laborales, triangulando, esto es diciéndole a otra persona, tú vas a ser el nuevo patrón, yo dejo de serlo, y convierten el trabajo en una mercancía. En segundo lugar, rompen con el compromiso constitucional de que la impartición de justicia fuese de carácter autónomo, a través de un órgano federal que se llama el Instituto de Conciliación y Registro Laboral, y a nivel local unos centros de conciliación, de tal manera que hay una marcha atrás brutal. Hay cosas, aspectos que son escándalos, como la reducción de las indemnizaciones para los casos de reajuste, los casos de muerte y los casos de incapacidad. Sustituyen el salario ordinario del trabajador por una unidad de medida, una llamada sumas, que son un instrumento que tiene una cuantía menor al propio salario mínimo, ¿no? Entonces, realmente es, digamos, brutal el golpe que se pretende dar con esa iniciativa. Obviamente generó una gran inconformidad, incluso en las propias centrales obreras, de las cuales provenían los dos senadores, tanto CTM y CROC, y eso pues va a obligar, obviamente, a nuestro juicio, a un cambio de rumbo, porque ya la inconformidad crece, hay denuncias internacionales ante la Organización Internacional del Trabajo, las centrales obreras del mundo presentaron también ya quejas a nivel mexicano, a nivel de México hubo un pronunciamiento del llamado Observatorio Laboral, que integra pues a un buen número de académicos, organizaciones sindicales y sociales, en un mundo donde hay pocos sindicatos reales, ¿no? Pero prácticamente todos ellos se han movilizado en contra. Se inició esta semana una campaña nacional que va a estar en las plazas públicas denunciando este cambio de rumbo, porque no se cumple con el compromiso que establecía la Constitución. La Constitución, simplemente termino con ello, tenía aspectos muy positivos, hablaba de que las juntas desaparecerían y tendríamos jueces imparciales. En segundo lugar, que habría voto secreto para tanto la elección de dirigentes como para la firma de los contratos colectivos y para la solución de controversias internas. En fin, habría un modelo laboral que realmente mejoraría bastante las cosas. Sin embargo, las noticias son de que el gobierno dio marcha atrás y está tratando de flexibilizar hasta, digamos, lo más profundo las relaciones de trabajo, convirtiendo el derecho del trabajo en un derecho mercantil, ¿no? Y obviamente abaratando aún más el valor del salario. Entonces, combinando esta situación de que el diferencial entre inflación e incrementos es casi la mitad, y por otro lado una iniciativa que convierte el trabajo en mercancía, pues la conclusión es que para el mundo del trabajo las noticias son realmente muy negras. Es un retroceso, Arturo. Un retroceso brutal, inesperado, y yo diría imprudente, porque además compromete al gobierno, compromete a su candidato en su partido político, porque pues todas estas políticas provenían precisamente de la Secretaría de Hacienda en el tiempo en el que dicho candidato fue el titular. Claro. Bueno, pues las declaraciones y los comunicados a través de redes y a través de sus propias vocerías de prensa, pues hablan de todo lo contrario, de un futuro promisorio donde la pobreza extrema pues ya será cosa del pasado y un sexenio de empleo. ¿Qué opinas de toda esta propaganda, Arturo? Bueno, cuando uno va profundizando, va uno entrando al fondo, se da uno cuenta de que pues hay una gran falsedad en el discurso. Por ejemplo, prácticamente todo se ha centrado en presumir un incremento muy sensible en materia de empleo, ¿no? Y si uno lo analiza, se da cuenta que la mayor parte de ese empleo que se ha creado, en realidad ha sido un proceso de formalización de un empleo que ya existía.
a través de la inspección de la Secretaría del Trabajo y del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. En segundo lugar, que ese empleo está, digamos, integrado por salarios muy bajos, ¿no? 80% de los nuevos empleos están entre 1 y 2 salarios mínimos. O sea, realmente, digamos, se reproduce ese modelo donde muy pocos trabajadores ganan lo suficiente para vivir. Eso es el drama. Hay un desastre, ¿no? Realmente en el mundo del trabajo, y esto se ve no solamente, digamos, por el tema de las características del empleo, la falsedad de que son empleos nuevos, los salarios tan bajos, y por otro lado la pinza se cierra a través de esta iniciativa de reforma laboral, que fue prácticamente criminal, la verdad. Nunca habíamos vivido una experiencia en toda la historia del trabajo con un intento de esta característica que pues tiende a destruir lo poco que teníamos en el mundo del derecho social laboral. Entonces, realmente ahorita hay una situación de emergencia en este mundo que no es un mundo extraño, es el mundo de todos nosotros, porque todos somos trabajadores, claro, sí, de alguna manera, unos como dicen, con un cuello más blanco o más gris que el otro, pero todos vivimos de nuestro trabajo. Sí, claro, y las generaciones que vienen, sobre todo. Y las generaciones, es muy buen comentario, porque estamos sacrificando el futuro para los jóvenes, lo vemos en todos los terrenos. Los contratos colectivos hoy de moda son nuevos contratos en condiciones inferiores, la seguridad social se ha construido de tal manera que las nuevas generaciones ya deben rascarse con sus propias uñas a través de los ahorros individuales, y todo es ir en una constante degradación. Pero la conclusión es que es parte de un modelo, eso es lo que el gobierno promueve porque considera que es mejor, considera que hay que sacrificar calidad de vida, mercado interno, para supuestamente mejorar inversión. Y ahora con las noticias del TLC, pues se le está cayendo el teatro porque nos dimos cuenta que fue un gran error haber cambiado el rumbo de la política económica y haber dejado de dar importancia a nuestra propia economía interna. El mercado interno.